Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema, la importancia de leer la Biblia completa. Esta es la parte número 7 y con esta parte vamos a finalizar este tema el día de hoy. En este día, amados hermanos, quiero darte mi testimonio acerca de la importancia de leer la Biblia completa. Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy, porque creo que también es importante aportar ese testimonio acerca de mi vida leyendo la palabra del Señor de manera completa. Lo estuve comentando algunos fragmentos en el transcurso de los videos anteriores, pero quise hacer una parte completa dedicada precisamente a hablar de mi testimonio acerca de leer la Biblia completa. Amados hermanos, yo a diferencia de muchas personas no conocí al Señor como las personas lo conocen, de que les habla alguien acerca de Dios y se congregan o van a una cruzada o van a algún lugar donde los invitan, de que se va a estar predicando la palabra de Dios. No, en mi caso, mis papás siempre hemos creído en Dios, hemos siempre buscado a Dios y siempre ha habido Biblias aquí en la casa. Mis papás siempre han tenido Biblias. Y yo fui creciendo, amados hermanos, pero sin embargo, no leía la Biblia. Conocía de que existía la Biblia y había leído solamente fragmentos mientras estaba, yo creo que como unos 7 años, 8 años, pero sin embargo no la había leído completa. A mí me gusta, amados hermanos, leer mucho. Yo soy una persona que desde chica, desde que entré a la primaria, desde los 6 años, yo he sido siempre una persona que me ha gustado la lectura. Desde muy temprana edad, desde los 6 años aprendí a leer y ya incluso pues desde los 7 años pues comencé a participar en concursos por lectura porque me gustaba mucho leer, ir a la biblioteca y leer. Y sin embargo se fueron pasando los años y a mí no me llamaba la atención leer la Biblia. Sin embargo, pues creía en Dios, siempre he sido una persona temerosa de Dios, aquí en la casa también, mis papás, pero no tenía ese anhelo o esa intención de leer la palabra de Dios. Se fueron pasando los años y yo leí bastantes libros, he leído muchísimos libros en el transcurso de mi vida. Se fueron pasando los años y la Biblia yo no la leía. Fueron pasando y pasando los años y leyendo muchísimos libros por año, alrededor de 43, 44 libros por año. Soy una persona que me gusta mucho la lectura, pero la Biblia yo no la había leído, yo no la leía, sí conocía. Y cuando yo tenía alrededor de unos 21 años más o menos, resulta de que hubo por así decirlo, eh, en las noticias salió mucho, anduvo mucho de moda, por así decirlo, una mala moda, de que comenzaron a decir de que se habían encontrado evangelios apócrifos, de que la Biblia no era la palabra de Dios, de que todo lo que era escrito no era cierto. Entonces yo me dejé llevar, amados hermanos, por esa corriente, por esas ideas que se llegaron a dar. Y yo llegué a creer que la palabra de Dios no era, que la Biblia no era la palabra de Dios, tal cual, pues sí, fue escrita por hombres, pero yo decía, carece de verdad. ¿Por qué? Porque fueron cuestiones que los hombres hicieron, manipulaciones que los hombres hicieron. Esa era la idea que yo tenía, amados hermanos. Yo no creía que tal cual era inspirada por Dios. Y fueron pasando los años y yo con esa idea, se me quedó esa idea. Se me quedó esa idea arraigada en ese tiempo, diciendo, ok, ya encontraron ciertos evangelios, están diciendo de que una cosa y otra. Estuvo saliendo mucho en las noticias, amados hermanos, esta situación. Entonces yo me dejé llevar por esas noticias y yo decía, bueno, ok, entonces eso quiere decir que no, que fue manipulada, que entonces lo que está escrito yo creo que ha de ser mentira. Y eso es lo que yo pensaba. No fui para cerciorarme para leerla ni nada. Como les menciono, solamente conocía fragmentos, algunos pedazos de Apocalipsis que había leído como a los 7 años, pero no conocía más de la Biblia y tampoco, aún y a pesar de ser una
lectora, ávida lectora toda mi vida, no era para leer la Biblia. La Biblia no la leía. Leía libros de literatura clásica, otro tipo de libros, pero no leía la Biblia. Y fue, amados hermanos, en el 2010 que Dios me atrajo de una manera a su palabra. Como te menciono, yo ya creía en Dios, mi familia siempre ha creído en Dios, hemos tenido temor de Dios, en la casa siempre ha habido Biblias, siempre hemos tenido Biblias, pero yo no era de leer la palabra de Dios. Se fueron pasando los años, leía todo tipo de libros, mucha literatura clásica, como te menciono, alrededor de 43 libros por año, pero no era para leer la Biblia, amados hermanos. Pero, ¿qué sucedió? En 2010, el Señor me enamoró de Él de una manera hermosa y fue a través de su palabra. Empecé a leer la Biblia, amados hermanos, y desde que la comencé a leer, yo la comencé a leer por Génesis y era una Biblia católica, porque yo era una persona católica, mis papás son católicos. Era yo una persona católica antes de ser una persona cristiana. Entonces comencé yo a leer, amados hermanos, la Biblia, que tiene la Biblia católica mucho más libros que la Biblia cristiana. Son 7 libros, pero yo digo que son 8 porque hay que contar el primero y segundo de Macabeos. Entonces para mí pues son 8 libros más en lugar de los 7 libros que están de más, si contamos el 1 y el 2. Entonces yo empecé, amados hermanos, a leerla por Génesis, a diferencia de otras personas que comienzan por Mateo, que comienzan por Juan. Yo comencé a leerla por Génesis y, como te digo, yo ya conocía de Dios, yo tenía temor de Dios, yo ponía mis planes delante de Dios, pero no había leído la Biblia porque, pues, leía otro tipo de libros y no leía la palabra de Dios. Y luego, cuando llegó esa situación de eso que estuvieron diciendo, yo me dejé llevar por esa ideas, por esos comentarios de que no, pues salieron esos evangelios y entonces no es la palabra de Dios. Entonces yo estaba creyendo que no era la palabra de Dios, que había sido completamente manipulada por los hombres. Bueno, en 2010 el Señor me atrae a Él, me enamora de Él, empezando a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia desde que comencé la primera página de Génesis. Nuestro Padre Celestial me atrajo a Él de una manera poderosa, tanto de que empecé a leerla día tras día con una avidez que te puedo decir hoy en día que he leído, te lo vuelvo a repetir, muchísimos libros durante todos los años de mi vida. Y los sigo leyendo porque soy una ávida lectora, me encanta, es uno de mis pasatiempos la lectura. Pero yo te puedo decir, amado hermano, que nunca ningún libro de los que he tenido, ni de los que tengo, ha sido esa avidez tan fuerte, ese anhelo de estarla leyendo en cada momento, así como me sucedió con la palabra de Dios, así como me sucedió con la Biblia. Comencé a leerla, la comencé a leer a cada rato que podía, que en la mañana, que en la tarde, me ponía a leer hojas y hojas y hojas y hojas, avanzándole, y comencé, amado hermano, a sentir ese amor, a sentir ese primer amor por Dios. Así me enamoró a mi Dios, así yo conocí, se puede decir, a Dios, aunque yo ya lo conocía desde pequeña, pero así me enamoró, así me atrajo el Señor con su palabra. Como te digo, la manera en que el Señor me atrajo fue muy diferente a lo mejor a la mayoría de las personas que les hablan, que les comparten y que les dicen, bueno, vamos a la iglesia, o te invito, o mira, conoces al Señor, mira, les hablan. No, en mi caso yo ya conocía de Dios, pero no había leído la Biblia. Y era católica, además, en ese tiempo. Y el Señor me atrajo a Él, pero a través de su palabra me enamoró. Fue la manera en que a mí me enamoró el Señor, a través de su palabra. Día tras día yo comencé, amados hermanos, a leer la palabra de Dios, a decir, me duermo hasta tarde. Yo me quedaba, amados hermanos, hasta tarde, alrededor de las 2 de la mañana, leyendo la Biblia. Se dormían aquí en la casa. Yo en ese tiempo pues estaba soltera, en 2010, todavía no estaba casada. Y yo me quedaba en la cocina de aquí, de la casa de mis papás. Yo me quedaba en la cocina y con el foco encendido, la ventanita abierta de la puerta que da hacia el patio. Y yo comenzaba a leer y a leer la palabra de nuestro Padre Celestial.
Ya daban alrededor de las 2 de la mañana, ya ahora sí decía, bueno, ok, ya es hora de dormir, porque yo en ese tiempo trabajaba. Y al día siguiente igual, al día siguiente igual. Me terminé la Biblia, amados hermanos, en 7 meses. En 7 meses. Y la Biblia que en ese tiempo leí, la primera Biblia que yo leí fue la Biblia católica. Como te menciono, que tiene mucho más libros que la Biblia que nosotros leemos, que los cristianos leemos, que tiene 66 libros. Entonces, amados hermanos, fue una manera hermosa que el Señor me estuvo hablando. Yo, desde que leí el Antiguo Testamento, yo me enamoré de nuestro Padre Celestial. Cuando llegué al Nuevo Testamento, me enamoré de nuestro Señor Jesús. Fue una manera tan hermosa que el Señor empezó a decirme, a hablarme y yo a conocer acerca de Él, irlo conociendo cada día con todas esas páginas, con todo eso que venía hablando del yo estaba enamorada, hermanos, así me enamoró el Señor, así me habló el Señor a través de su palabra. Y comencé a darme cuenta precisamente al leer la Biblia, cosas que estaban mal en mi vida, precisamente lo de la idolatría. Cuando yo comencé a leer la Biblia, me di cuenta que las cosas que yo practicaba, que se practicaban en el catolicismo, no era correcto delante de los ojos de Dios. Entonces me di cuenta, yo dije, ok, esto hay que quitarlo de mi vida, hay que dejarlo de practicar. Y, amados hermanos, el Señor habló a mi vida. Dejé de practicar la idolatría, dejé de practicarla y me empezó a hablar el Señor, a transformar mi vida, a decirme lo que era correcto, lo que no era correcto, las cosas que Él aprueba, las cosas que desaprueba, sus promesas, conocer acerca de todas las maravillas. Yo me quedé encantada, fascinada al leer todas las maravillas, todos los milagros que hizo en la antigüedad, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo pasaron a través del Jordán, cuando los muros de Jericó. Yo quedé encantadísima con Reyes, con Primera, Segunda de Reyes, con Crónicas, que pues es, por así decirlo, casi igual, por así decirlo, que Reyes, que Primera y Segunda de Reyes. Yo quedé encantada al ver todo, cómo Dios estaba con ellos en las batallas, cómo Dios obraba a través de que podían estar rodeados de enemigos y cómo Dios hacía esa gran obra de librarlos de sus enemigos, de darles la victoria. Y fue para mí hermoso, hermoso. Al leer a los profetas también, fue hermoso, amados hermanos, al empezar a leer el Nuevo Testamento acerca de Jesús, de sus milagros, de las cartas de Apocalipsis, amados hermanos, y fue la manera en que Dios me enamoró de Él. Y eso es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. Mi testimonio acerca de la importancia de leer la Biblia completa. Amados hermanos, es hermoso poder conocer de nuestro Padre Celestial, conocerlo, ya lo habíamos dicho en videos anteriores, así como a la persona que amamos, queremos conocer más acerca de esa persona. Así como te mencioné que cuando mi esposo y yo nos conocimos, pues él quiso que éramos novios, pues a saber más acerca de mí y yo también acerca de él. Bueno, amados hermanos, es hermoso también a la persona que más amamos, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, conocerlo, saber qué es lo que quiere para nuestra vida, qué es lo que les agrada, lo que le agrada. Es hermoso, amado hermano. Por eso yo te invito a que leas la palabra de Dios, a que el Señor te hable a través de su palabra, a que le dediques ese tiempo, a que dejes que el Señor te enamore a través de su palabra, que te hable, que hable a tu vida, que te instruya, que te enseñe, que te dé consuelo, que te dé esperanza, que conozcas más acerca de Él, amado hermano. Cada que tú veas la Biblia, que ahí la tienes en tu mesita de noche, que la tienes en algún lugar de tu cuarto, tómalo tú como de que es la manera en que Dios, es la palabra de Dios y es la palabra en que Dios te puede hablar a tu vida, en que lo puedes conocer más, amado hermano. ¿Cuántas veces estamos pendientes, amado hermano, del celular, del teléfono, de platicar con alguna amistad, de platicar con nuestro esposo, o en el caso de los varones con su esposa, de platicar con algún amigo que te llame, de que salgan a tomar un café con algún hermano en Cristo? Y amado hermano,
tenemos la Biblia y con mayor razón deberíamos de querer todos los días querer saber, escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, saber qué es lo que tiene el Señor para nuestra vida. Y es la manera en que sabemos a través de su palabra, de que estamos cerca, también a través de su palabra, estarla leyendo, amados hermanos. Y yo te invito a que hagas ese propósito, a que dejes que el Señor también te enamore, a que tú conozcas los hechos, los prodigios que Dios hizo. Hay muchas personas que conocen solamente los milagros de Jesús y que desconocen las obras que hizo Dios en la antigüedad, que en el Antiguo Testamento lo que sucedió. Hay personas que nunca en su vida han leído crónicas, que nunca en su vida han leído Primera de Reyes o los demás libros, amados hermanos. Son cosas hermosas, son cosas maravillosas en donde ves el cuidado de Dios para su pueblo, en donde ves cómo el Señor hacía cosas magníficas a favor de su pueblo, amado hermano. Enamórate de Dios, búscalo en su palabra. Eso es lo que yo te quería compartir el día de hoy, cómo el Señor me habló, cómo el Señor me enamoró a través de su palabra, como el Señor me atrajo a través de su palabra. Yo así me enamoré, amados hermanos. Fue la manera en que yo me enamoré del Señor. Y a partir de ahí, de que ya la terminé de leer completa la Biblia, en ese tiempo mi primer Biblia que leí, como te menciono, fue la católica, la terminé de leer completa. Ya de ahí yo empecé a darme cuenta que pues las cosas que estaba realizando, idolatría, no era lo correcto. Ya después, en su tiempo, el Señor me permitió que saliera de la iglesia católica y congregarme ahora sí en una iglesia cristiana y de sana doctrina, amados hermanos. Pero es importante, amado hermano, dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Yo sé, y quise por eso también comentártelo, porque muchas personas no les interesa leer la Biblia aún y cuando son cristianos. De hecho, hay estudios en donde se han hecho investigaciones acerca del porcentaje de personas cristianas que leen la Biblia, y la verdad que es un porcentaje demasiado bajo, demasiado bajo. ¿Por qué? Porque las personas creen que solamente llegar a conocer a Dios es que alguien te hable de Cristo y ya dejas tu vida pasada, te empiezas a congregar en la iglesia y ya te conformas con lo que en la iglesia te están proporcionando de temas cada semana o en los servicios entre semana, amado hermano. Pero eso no es así. Tú tienes, amado hermano, que tener el ánimo, el anhelo, el amor por la palabra de nuestro Padre Celestial. Y es leer la Biblia cada día, estar aprendiendo de Él y leerla durante toda tu vida. Yo, amados hermanos, tengo el amor, el amor por la palabra de nuestro Padre Celestial. Eh, la primera Biblia, como te menciono, fue católica, la que leí, pero ya después, las siguientes veces, a estar leyendo otra vez la Biblia, a estar después leyendo la Reina Valera, y así me puse, amados hermanos, a que la termino y la vuelvo a empezar, la termino y la vuelvo a empezar, alrededor, o sea, a lo largo de estos años, amados hermanos. De hecho, como te mencionaba, hace alrededor de como unos 5 días o una semana que acabo de terminar otra vez la Biblia, ya la comencé otra vez, ahora la comencé por Génesis, y así estoy, amado hermano. La termino mi tiempo de leerla toda completa, la vuelvo a empezar. Y así, amado hermano, durante toda la vida. Eso es lo que necesitamos hacer siempre como cristianos, tener el amor por la palabra de nuestro Padre Celestial. Y esa es la invitación que yo te hago, amado hermano, a que no nada más te conformes a decir, ya soy cristiano, ya ahora sí ya me hablaron de Dios, ya me congrego y ahora sí ya la Biblia nada más la utilizo para ir los domingos a congregarme o para ir al servicio entre semana. No, amado hermano, la Biblia es para que la estés leyendo diariamente en tu casa, que aunque no haya servicio entre semana, y aunque nada más vayas el domingo, tú toda la semana tienes para estarla leyendo, para estarte alimentando de la palabra de Dios, para estar aprendiendo, para estar meditando, para estar escudriñando las escrituras. Pero no te conformes solamente con no usarla toda la semana la Biblia y dejarla ahí arrumbada, y solamente el domingo ahora sí ya la cargas bajo el brazo o la metes al bolso en el caso de las damas. O sea, no, amados hermanos, esa no es la manera, esa no es la forma. Es estar leyendo la Biblia. Proponte, hazte
el propósito de leer la palabra de Dios, de dejar que el Señor también te enamore a través de su palabra, amado hermano, y que el Señor empiece a hacer cambios. Como te comento, el Señor a mí me enamoró, el Señor así me atrajo a Él, de esta manera. Yo de esta manera fui atraída al Señor por su palabra, no porque alguien me predicara, no porque alguien me invitara a su iglesia, ni nada por el estilo, sino por su palabra, amado hermano. Y ya a partir de que leí la Biblia completa, ahora sí el Señor me mostró lo que yo estaba haciendo mal, y ahora sí empecé a buscar una iglesia en donde congregarme de sana doctrina. Yo cuando ya comencé a congregarme, pues ya ahora sí ya sabía que era una iglesia de sana doctrina, precisamente por el hecho de que ya había leído yo la Biblia y sabía que pues lo que me estaban diciendo ahí en la congregación pues no eran mentiras, ¿verdad? No eran cosas de que me estuvieron picando los ojos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque pues ya había yo leído la Biblia y me fijaba de que los temas que estaban ahí compartiendo pues eran precisamente de sana doctrina, y que no eran iglesias en donde pues hubieran cosas falsas o engañosas, amado hermano. Así que esta es la importancia, lo vimos en las demás partes, cómo es importante leer la palabra de Dios precisamente para no ser engañados, precisamente para estar en una sana doctrina, para no estar en iglesias engañosas, precisamente, amado hermano. Y como te digo, para mí, por ejemplo, que yo había ya leído la Biblia, cuando llegué ya a congregarme, yo ya tenía ya desde 2010, o sea, 3 años que leía la Biblia por completo, amado hermano. Entonces yo ya sabía de lo que era la sana doctrina. Por eso el Señor también, a través de su bondad y misericordia, pudo llevarme a una iglesia que yo precisamente también oré. Y le dije al Señor, Señor, llévame a una iglesia en donde se predique la sana doctrina. Guíame. Y el Señor me guió precisamente a una iglesia de sana doctrina, que es en donde nos congregamos mi esposo y yo. Pero, amado hermano, si tú no lees la Biblia, ¿cómo te vas a enterar si estás en una iglesia de sana doctrina o si estás en una iglesia en donde se te predican mentiras? Puedes estar engañado, puedes estar congregándote en un lugar en donde te están picando los ojos, o en donde te están manipulando, ya lo hablábamos, en donde te pueden estar manipulando por una cuestión económica y no vas a darte cuenta. Así que si no has visto las demás partes del video, te invito a que veas las demás partes de este tema. Hoy terminamos, es la parte número 7, para que analices, amado hermano, y reflexiones acerca de la importancia de leer la Biblia. Y yo te invito a que comiences a leerla por donde quieras empezar. Pídele a Dios dirección, si quieres empezar por Génesis, si quieres empezar por Mateo, por alguna otra parte del libro. Pero comienza a hacer esa intención, a tener ya ese plan de leer la palabra de Dios, para que Dios te enamore, para que Dios te hable, para que tú sepas y conozcas a Dios. Y esta es la enseñanza, amado hermano, este es mi testimonio el día de hoy, cómo el Señor me enamoró, cómo el Señor me hizo descubrir las cosas que estaban mal. Y pues eso es lo que yo te quería compartir con mucho cariño acerca de mi testimonio, acerca de leer la Biblia completa. Amado hermano, tómale el amor a la palabra de Dios. Yo la he leído muchísimas veces y no te lo digo por una cuestión de vanidad, te lo digo porque a mí me encanta leer la palabra de Dios. Todos los días leo, ok, libros que yo tengo de literatura clásica, pero, amado hermano, la palabra de Dios, esa es mi lectura de diario, amado hermano, esa es mi lectura de diario. No sustituye nada mi lectura de la Biblia. Y siempre el Señor está descubriéndome cosas, siempre el Señor está enseñándome cosas a través de su palabra, siempre hay algo nuevo, porque recordemos que la palabra de Dios es una palabra viva. Siempre nos va a estar hablando de continuo, así que no te conformes solamente con leerla una vez en tu vida completa, sino que léela, la acabas una vez completa, vuélvela a leer otra vez completa, y así, amado hermano, durante toda tu vida. No te conformes con quedarte solamente con leer fragmentos o con lo que te dicen en la iglesia. No, amado hermano, tómale ese amor a la palabra de Dios. Tómale ese amor, y esa es mi invitación el día de hoy, y pues el testimonio que te quería también compartir, amado hermano.
Así que tengas un excelente martes. Bendiciones. Si fue de bendición este video, compártelo con más personas para que también conozcan la importancia de leer la palabra de Dios completa, la Biblia completa, y que conozcan también acerca de cómo Dios también enamora, cómo Dios atrae a través de su palabra. No solamente como el Señor es muy diverso en la cuestión de las maneras de hablarnos, de, de atraernos a Él, y así como tú a lo mejor fuiste atraído por alguien que te predicó la palabra de Dios, por alguien que te invitó, por alguien que te dio un folleto, por alguien que a lo mejor, por algún vecino, por algún compañero, por algún familiar que te habló acerca de Dios, o que te invitó, que ibas pasando y había alguna cruzada, algo en donde se estaba predicando la palabra de Dios. Pero también el Señor atrae a través de su palabra. También el Señor atrae a través de leer la palabra de Dios. Quizá a lo mejor no es tan común, pero el Señor lo hace, y ese es mi testimonio el día de hoy, amados hermanos. Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido martes. Bendiciones.